Continuamos con más noticias. El FUNIDES presentó hoy 2 estudios que aportan una mejor asignación de recursos públicos para enfrentar los retos del desarrollo. Un estudio dice hacia un presupuesto público para promover el desarrollo de Nicaragua, elaborado por el doctor José Luis Medal, y el impacto social de algunas intervenciones públicas, elaborado por Luis Alanís, economista jefe de FUNIDES. El doctor José Luis Medal se refirió a este estudio, ahí lo vemos en pantalla. Tenemos la intervención del doctor José Luis Medal en estos estudios que presentó FUNIDES hoy por la mañana. Segundo, yo soy partidario que fue debido a ese factor externo y luego hubo que contraer el gasto porque se creó un déficit fiscal, ley tributaria recaudatoria, se buscó cómo dar el gasto público. No es malo para políticas que sirve ahí la macrofiscal. Hay un estudio excelente del Ministerio de Hacienda y Crédito Público que lo puede ver en internet, que habla del Tratado de Maastricht de la Unión Europea, que ha sido violado por una de las causas de la crisis. Frente a importantes retos en las finanzas públicas. Por el lado de los ingresos, aunque ha habido avances, falta mucho por hacer para alcanzar un sistema tributario basado en los principios de neutralidad, equidad y generalidad de los tributos. Tanto del lado de los ingresos, una reforma tributaria que no tiene por qué ser recaudatoria, sino que se base en el principio de la equidad, que los que tienen más ingresos paguen más impuestos, y también se requiere orientar el gasto público en beneficio de los sectores menos favorecidos, por ejemplo, asignar más recursos a la educación primaria, técnica y vocacional, que es la que favorece a los más pobres, asignar mayor recurso a saneamiento, a provisión de agua potable, a infraestructura productiva. También recomiendo una ley retributiva de todo el sector público. Hay que ordenar las escalas salariales que están dentro del sector público. Hay una total inequidad en muchas retribuciones del sector público, e incluso el sistema de pensiones discrecionales, que hay algunas instituciones del sector público, hay que ponerlo sobre el tapete y hay que analizarlo. En el tema, por ejemplo, de la reforma fiscal, yo sugiero un impuesto menor del 15% para la pequeña y microempresa, que en teoría tendrían que pagar, si pasan al sistema tributario formal, el 30%. He dicho que para una pequeña y microempresa que está, digamos, en cuota fija, pasar al sistema formal y pagar el 30% es una especie de salto mortal al vacío. Es mejor que las pequeñas empresas, que cuando se formalice, paguen una tasa menor como la del 15%. Por otro lado, sugiero que se introduzca, y ya varios economistas hemos apoyado, lo que se llama sistema de renta global versus el sistema de renta cedular. Para no ponerlo enredado, el sistema de renta global es más equitativo. Por ejemplo, puede ser que alguien tenga $2 millones depositados en un banco y solo paga 10% de retención definitiva sobre los intereses. Eso es inequitativo versus el impuesto sobre la renta que paga un asalariado, por ejemplo. También en el caso de la bolsa agropecuaria, que tiene un tratamiento fiscal especial, en realidad es discriminatorio, porque, como digo, porque no creamos una bolsa industrial, porque no creamos una bolsa comercial, porque no creamos una bolsa de servicios profesionales, donde solo se paga una retención definitiva del 1.5 o 2%. Y de ahí lo que favorece a Pedro, ¿por qué no favorece a Juan? Y también es muy importante en Nicaragua desmantelar el amplio sistema de exenciones, exoneraciones y tratamientos especiales. Estudios recientes del Ministerio de Hacienda dicen que llega como hasta el 9% del Producto Interno Bruto. Y a veces la gente no se da cuenta que lo que no paga Pedro lo paga Juan. Por ejemplo, el sector comercial formal, que paga sus impuestos, es perjudicado por las exoneraciones y tratamientos fiscales especiales que le dan a la industria, perdón, al turismo, a la zona franca, a la agricultura. Lo mismo el sector industrial es perjudicado. Lo mismo todos los asalariados que están viendo este programa, a ellos les retienen de su planilla salarial el impuesto sobre la renta. Es como absurdo de que un asalariado que gana un sueldo muy reducido termine pagando impuestos sobre la renta y un gran empresario de zona franca de turismo no lo pague. Entonces tenemos un sistema tributario que es inequitativo,
que es antipobre, y por otro lado tenemos un gasto público que no está orientado, no está focalizado, sobre todo para los sectores de menores ingresos. Pero, doctor, en esa parte que usted está señalando, algunos dirán, bueno, el sector de zona franca es el que genera empleo y el turismo también, entonces ahí habría como la contestación, se perjudicaría a estos sectores en esa parte. Mire, todos los sectores generan empleo, y para el sector de zona franca específicamente, lo que muchos hemos sugerido es lo siguiente: muchas empresas de zona franca son extranjeras y pertenecen y están dentro de un sistema que se llama de renta mundial. ¿Qué quiere decir eso? Que el impuesto sobre la renta que no pagan en Nicaragua se lo terminan pagando al fisco de los Estados Unidos o de Taiwán. Entonces, lo que hemos sugerido varios técnicos, que aquellas empresas de zona franca que están bajo el sistema de renta mundial, que son muchas, que en vez de le pagar a los Estados Unidos ese impuesto o a Taiwán, que lo paguen en Nicaragua. Eso es lógico. Nicaragua está perdiendo tributos. Tampoco estamos hablando de discriminar en sectores. No solo el turismo crea empleo. Aquí la mayor parte de los empleos se crean en las micro y pequeñas empresas, y la misma ley de turismo discrimina contra microempresarios turistas porque el requisito son inversiones más allá de $50,000. Lo que estamos proponiendo es un sistema tributario de tasas impositivas bajas y base amplia. Los empresarios sí han dicho regularmente de que las exoneraciones y las exenciones también ayudan a que se mantengan estables algunos precios de los alimentos, y esto evita un incremento elevado o demasiado elevado. ¿Cuál debería ser entonces el balance que se debería de llevar aquí? Mira, la posición que tenemos varios técnicos, que las exoneraciones y exenciones de la canasta básica de los 53 productos no deben de ser tocados. No debe haber una reforma tributaria que elimine las exenciones y exoneraciones que benefician a los sectores de menores ingresos, como las que son de la canasta básica. Lo que estamos hablando es las de exoneraciones que favorecen sobre todo a sectores de mayores ingresos. Y los expertos internacionales, no este humilde servidor, han llegado a la conclusión que para promover, por ejemplo, el turismo, lo que se necesita es la carretera costanera, lo que se necesita es inversiones de infraestructura, mejor clima de negocio, institucionalidad. Todos los expertos mundiales dicen que el efecto de los incentivos especiales no es tan como se presenta. Además, si fuera tan bueno, ¿por qué no se lo damos a todo el mundo? Obviamente que no habrían ingresos fiscales. Es decir, el Estado debe promover el turismo, debe promover todas las actividades económicas, pero no discriminando en contra otros. ¿Por qué vamos a discriminar contra la industria? Doctor, ¿cuál debe ser la posición que deben adoptarse también los empresarios? Porque cuando se comienza a hablar... Por lo menos... Bueno, y teníamos en pantalla al doctor José Luis Medal y también ahorita al diputado Enrique Sáenz, quien se refirió al escenario que podría haber en la Asamblea Nacional de fomentarse y promoverse una reforma tributaria. Declaraciones del diputado Enrique Sáenz. Nosotros pensamos que hay que hacer esfuerzos por introducir más equidad en los distintos ámbitos de la vida social nicaragüense, abriendo espacio a las oportunidades, y uno de ellos tiene que ver con el tema fiscal, que como se ha dicho y repetido es un sistema regresivo donde quienes más contribuyen en términos proporcionales son los pobres, los asalariados, y quienes menos contribuyen en términos relativos son los que tienen más ingresos. Nos parece que efectivamente hay que hacer una revisión del sistema fiscal. Ahora, en esta presentación de la que nos hemos beneficiado, se evidencia con mucha mayor contundencia esta necesidad, pero nosotros insistimos que el principal problema en la política presupuestaria y en el presupuesto es la exclusión, la omisión de los más de 500 millones de dólares que representa la ayuda petrolera venezolana y que podrían ser una bendición para Nicaragua, porque efectivamente podrían ser una palanca para promover progreso y justicia social, y realmente están transformándose en una maldición, porque lo que están es alimentando el capital de una lumpenoligarquía. Doctor, ¿cree que estaría dispuesto el partido de gobierno a pagar este costo político de aceptar en la Asamblea?
También tenemos declaraciones del diputado Agustín Jarquín Anaya, quien manifiesta totalmente lo contrario y ve viable que una reforma tributaria se pueda dar en la Asamblea Nacional. Es un compromiso que tiene el Estado y existe la voluntad, efectivamente. No me cabe la menor duda para que en esta tarea, tanto la reforma tributaria como lo que es la reforma de la seguridad social, se mejoren, digamos, ambos sistemas, llamémosle así, y parte de la mejora es que también tenga una incidencia más acertada en la superación de la pobreza. Eso no nos cabe la menor duda. Este diálogo no sé si va a estar desarrollándose sobre esta temática en este año. Recordemos que hay una misión muy importante del Fondo Monetario, ¿verdad?, que va a ponerle más o menos planeamiento en términos de tiempos, ¿verdad?, que puede ser este año o comenzar el otro. Ya ese tema, ¿cuándo va a estar comenzando esto? No lo manejo con propiedad, pero sí existe esa voluntad. ¿Hay voluntad política, sí, de los sectores? Totalmente. Ahora, tenemos aquí que ceder de todas partes, ¿no? Porque hay sectores que aquí se ha señalado, y se ha señalado también reiteradamente, que tienen una serie de privilegios con una cantidad de exoneraciones, ¿verdad?, que tienen que ceder en parte esos privilegios. Y el Estado tiene que tener la voluntad para que efectivamente en eso se avance, para que en este caso, por ejemplo, la recaudación fiscal no sea regresiva, para que la carga fiscal, la presión fiscal, no sea sobre los asalariados, ¿verdad? Y que también una reforma fiscal que no demerite, que no desincentive la inversión privada para el desarrollo del país. O sea, esos son elementos que hay que consensuarlos. Recordemos que en otro tema, por ejemplo, en lo que es el salario mínimo, que estaba por años relegado a eso, este ha sido el cuarto año, donde se logra un consenso de las tres partes, principalmente el sector empresarial, el sector laboral y el Estado, ¿verdad?, que es una discusión muy compleja, pero esa es una expresión de esa voluntad que definitivamente existe también en el sistema tributario. ¿En qué dirección específicamente podría enfocar el gobierno para reforma tributaria? Del 2011, pero contradictoriamente. Bueno, y teníamos en pantalla al economista René Vallecillo, quien afirma que el crecimiento de las remesas en más de 1.000 millones el año pasado obedece a que los nicas encuentran más empleo en los Estados Unidos. También que las remesas crecieron en montos, pero bajaron en cantidades, es decir, recibimos más volumen en remesas, aunque los montos han bajado. Declaraciones del economista René Vallecillo. Ya que está mandando cada uno de los nicaragüenses a su familia ha disminuido. La explicación que eso tiene son dos. Una es que haya más nicaragüenses que están enviando remesas a Nicaragua. Y eso puede ser porque hay más nicaragüenses en el exterior o porque más nicaragüenses están trabajando. O sea, han encontrado trabajo y entonces habían suspendido el envío de remesas y ahora nuevamente están volviendo a mandar. Todo eso lo que hace pues es determinar de que la cantidad total de remesas haya aumentado este año en Nicaragua. Esa es la explicación más válida que se les puede dar a eso. Así es, sencillamente. Porque si el monto está bajando de la remesa, la cantidad de personas emisoras o que están enviando evidentemente han aumentado. ¿Sigue siendo las remesas familiares un factor determinante para el crecimiento económico del país? O sea, se pondría casi a la par de las exportaciones de los productos no tradicionales, por ejemplo, de los productos tradicionales, perdón. Estamos hablando del 50% de las exportaciones. Estamos hablando casi del 15% del Producto Interno Bruto. O sea, las remesas familiares es un componente importantísimo en el consumo que están teniendo los nicaragüenses. Desgraciadamente no lo estamos utilizando como un financiamiento a las inversiones, sino solamente el consumo. Si fueran las inversiones y el ahorro, estaríamos en una situación en donde tendría mayor impacto ese envío de remesas a Nicaragua. ¿Qué se tendría que hacer para redirigir esto que me está diciendo usted? Bueno, yo creo que el Estado tiene que intervenir con políticas públicas que hagan que los receptores de remesa no todo lo ocupen en consumo, sino lo pongan en algún fondo de desarrollo que les permita tener financiamiento para
poder crear nuevas empresas y con eso impactar en la pobreza y en el empleo. Gracias. Sí, Tenemos declaraciones del representante del Fondo Monetario Internacional en nuestro país, Gabriel Di Vela, quien dice que el país está en riesgo en materia de deuda pública porque no está creciendo lo suficiente y por los altos precios del petróleo. Esto pone en riesgo la deuda pública del país. También dijo que no hay nuevo programa económico del Fondo Monetario con el gobierno y que están dándole seguimiento a la reforma tributaria o a la propuesta de una nueva reforma tributaria al tema de la seguridad social. Gabriel Di Vela, del Fondo Monetario Internacional. Como les decía el otro día en la conversación que estuvo con el presidente del Banco Central, es decir, este artículo 4 que viene ahora a principios de mayo va a estudiar una diversidad de temas. Entre los temas que va a estudiar, evidentemente, que va a discutir con el gobierno, está analizar la política tributaria, analizar su eficiencia, analizar su equidad. Y bueno, es decir, cuando la misión termine y cuando las discusiones estén concluidas, se hará un reporte en donde se describirá de manera detallada esas discusiones, los intercambios que se tuvieron con el gobierno, y en esa oportunidad se podrá saber exactamente qué se discutió. Por ahora lo que sí te puedo decir, y que fue lo que dije el otro día, es que este tema está en agenda y se va a discutir. Don Gabriel, usted hacía insistencia en el hecho de la transparencia de la cooperación extranjera. Específicamente, ¿qué es lo que persiguen ustedes con este tema? Con respecto a la transparencia, también es un tema que, insisto, no es nuevo, no es una novedad. Yo entiendo que cuando se habla o se dice esta palabra es como que genera como muchas reacciones, pero no es un tema nuevo. En ese sentido, tengo entendido que el Banco Central está por publicar el informe de cooperación oficial correspondiente al año pasado. Ustedes saben muy bien que el informe de cooperación oficial fue uno de los compromisos que el gobierno asumió dentro del programa. Y quiero insistir, en este momento no hay programa con el Fondo Monetario. No tenemos más que la relación usual que con cualquier otro país y sin embargo el Banco Central sigue publicando el informe de cooperación oficial. Entonces, evidentemente, si hay un nuevo programa, en el caso que las autoridades lo pidieran, y en el contexto del artículo 4, evidentemente se va a seguir discutiendo el tema de cómo mejorar, cómo seguir avanzando en ese camino. Revolviendo el tema de la reforma fiscal, el tema tributario, las excepciones de impuestos que están planteando siguen siendo demasiado altas para solo una parte de los sectores productivos del país. No hay una equidad realmente. ¿Hacia dónde quiere llevar el fondo, teniendo en cuenta que siempre ha estado insistiendo sobre este tema bajo el programa y bajo otros mecanismos en el país? Ahí el resultado es un resultado que no depende del Fondo Monetario. Es una discusión que tienen que tener los nicaragüenses. Lo que el Fondo Monetario hace es analizar junto con el gobierno la política tributaria y evidentemente lo que el fondo piensa en línea con las mejores prácticas en lo que tiene que ver con política tributaria es que un sistema tributario más equitativo, que distribuya mejor las cargas, que sea más amplio, es un sistema tributario que es mejor porque implica que cuanto más pagan, cada uno de los que paga menos. Entonces, en ese sentido, insisto, yo no puedo decir o dar ningún detalle porque es una discusión que le compete a los nicaragüenses. Y el tema de la deuda pública, vemos que la deuda pública del país de los últimos 5 años, según lo que presentaron, ya representa el 75% del Producto Interno Bruto. Va aumentando, aunque las condicionalidades siguen siendo favorables. ¿Qué les parece a ustedes en este tema? Con respecto a la evolución de la deuda pública, nosotros tenemos, de hecho, un análisis que está publicado en la página web del fondo. Es un análisis de sostenibilidad de la deuda pública. En ese análisis justamente vemos cuáles son los riesgos hacia adelante y cuál es un escenario base, básicamente. Y en ese escenario base lo que justamente notamos es que hay riesgos, pero que la deuda sigue siendo en este momento sostenible. Evidentemente hay que
poner la atención a los riesgos y esa discusión la tenemos con el gobierno cada vez que tenemos oportunidad de discutir con ellos. ¿Cuáles son esos riesgos? Los riesgos son evidentemente que, por ejemplo, el país crezca menos o que el precio del petróleo aumente mucho. Entonces, en un escenario en donde el país crece menos, la carga de la deuda es más grande. Entonces, lo que hay que tratar de hacer es de implementar políticas que justamente, como decía el otro día, eliminen cuellos de botella y le permitan a Nicaragua crecer más rápido. Cuanto más rápido crezca Nicaragua, menor será el peso de la deuda. Gracias. Muchas gracias. Tenemos declaraciones también del economista Luis Alanís, quien participó de este foro de FUNIDES, de este estudio que presentó FUNIDES el día de hoy. El economista analiza el impacto social que tienen dos programas gubernamentales, Usura Cero y el programa de becas. Sobre el programa Usura Cero dice que no se conocen claramente los alcances porque el gobierno no da a conocer datos sobre este programa y entonces no se conoce el impacto que tiene el mismo. Y sobre el programa de becas dice que la cobertura no es equitativa, no llega a todos por igual, porque las becas se dan por rendimiento académico y no por un estudio de las necesidades que tenga la familia. El economista Luis Alanís. Se encuentran en la encuesta de medición de niveles de vida no benefician de manera particular a los pobres, pero sí disminuyen el grado de desigualdad en la distribución del consumo. También encontramos de que en términos globales la entrega de un Córdoba no es mejor que si fuera entregado a todo mundo por parejo a que si fuera focalizado hacia los pobres extremos o a los pobres. Por cada Córdoba, digamos, entregado a través de las intervenciones públicas, no hay una mejor focalización que si fuera distribuido de forma uniforme. ¿En qué sectores se está viendo este problema? Bueno, los programas donde más se nota este problema es en la universidad, en el programa Usura Cero, también en la entrega de becas, pero habría que analizar cuáles son los objetivos de estos programas.